Hola, muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Marín. En esta semana tomé el artículo El gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativa en el sector bancario, el papel del Consejo de Administración. Durante el transcurso de esta exposición vamos a nombrar la responsabilidad social corporativa como RSC. Y más adelante vamos a dar una pequeña definición de lo que significa. Bueno, el objetivo como tal de este artículo fue analizar cómo la independencia y la diversidad del Consejo de Administración de todos los bancos influye en toda la parte de las prácticas de la RSC en tres aspectos: la parte social, la parte de derechos humanos y la parte de medio ambiente. Específicamente, el artículo, o bueno, los autores del artículo buscaban determinar si tener más consejeros independientes, es decir, pues externos, más mujeres y más consejeros externos en el consejo, llevaba a que los bancos sean mucho más responsables socialmente, tanto en los términos en los aspectos, perdón, que anteriormente había nombrado, la cual era social, derechos humanos y medio ambiente. Entonces, esto lo que hace es que el consejo de administración, que también más adelante vamos a validar la definición, tenga un papel que sea mucho más crítico en los bancos que en otros sectores económicos. Bueno, vamos a ver entonces un breve contexto, perdón, e introducción de este artículo. Entonces, durante la crisis financiera global, que estaba pues entre el 2007 y 2009, se puso como tal, como evidencia, algo fundamental en el sector como tal económico bancario, que era que los bancos no solamente fallaban por cuestiones económicas, sino también por sus mecanismos internos de control y supervisión que no funcionaban, no funcionaron en ese momento de manera correcta. Los estudios se validaron, pues algunos estudios se validaron que señalan también a los bancos o a esa parte de administración de los bancos que tenían deficiencias en el gobierno corporativo bancario como una crisis principal, una causa principal de esta crisis que se vivió en ese lapso de años. Eh, Esto lo que hizo fue abrir pues mucho más interrogantes y muchas más preguntas de cómo se gobierna realmente los bancos, quién es la persona quien toma las decisiones que afecta el comportamiento responsable eh, ante la sociedad. Entonces podemos ver como tal que los bancos, a diferencia de otros sectores económicos, tienen cuatro características que los hacen como tal únicos, que son altamente endeudadas, es decir, que esas instituciones bancarias tienen niveles de deudas muy superior a cualquier otra empresa de otro sector económico. Tienen muchos y dispersos tenedores de deudores. ¿Esto qué quiere decir? Que son depositantes, inversores, prestamistas, lo que pues complica un poco el control por la cantidad de tenedores que se tiene. Y son grandes acreedores de la economía, es decir, prestan dinero pues a personas, a empresas, lo que lo hace sistemáticamente, perdón, importantes. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es la definición del Consejo de Administración y la responsabilidad social corporativa. Estas dos terminologías se desenvuelven pues durante todo el artículo son muy importantes como tal, como palabras claves dentro del artículo. Entonces empezamos con el Consejo Administrativo. El Consejo Administrativo es un órgano del gobierno máximo de una empresa.
En los bancos o en el sector como tal, sí, pues bancario, el consejo es el responsable como tal de supervisar la gestión, de controlar los riesgos, de tomar decisiones estratégicas, incluyendo también el compromiso de la responsabilidad social corporativa. Y ahí vamos viendo cómo se van conectando una con la otra. Los consejos de administración en el sector como tal bancario tienden a ser mucho más importantes y más independientes que en sectores no financieros, porque se necesita mucha supervisión, mucho más control, dado el entorno pues más complejo en el que se mueve. La responsabilidad social corporativa lo define Brancos y Rodríguez en el 2006. Nos dicen que se define como aquellos aspectos sobre que la actividad de la empresa puede tener un impacto, cuestiones relacionadas con los empleados, con la comunidad, con el medio ambiente y otras cuestiones éticas. En el sector como tal bancario, podemos ver que la RSC eh, es muy relevante, ya que pues ese tiene un impacto directo en la economía y pues varios grupos de la sociedad, como habíamos hablado ahorita, pues, no, pues, medio ambiente, la parte social, de derechos humanos. Los bancos han orientado todas esas actividades hacia un comportamiento pues mucho más responsable para poder satisfacer como tal las expectativas de, pues, de la comunidad, de los inversionistas, de los empleados, de la sociedad en general. Podemos ver en el artículo que esa responsabilidad social, perdón, que la responsabilidad social corporativa en este estudio se mide como un constructor agregado en tres dimensiones. Como había dicho anteriormente, la dimensión social, derechos humanos y medio ambiente. Vamos a ser un poco más específicos en cada una. Entonces, la dimensión social es igual a, pues, hace igualdad de oportunidades, salud, seguridad social, son la parte, pues, como responsables de la relaciones con los empleados, formaciones, relaciones con los clientes, proveedores, compromisos con la comunidad. En la dimensión de derechos humanos se valida la responsabilidad social corporativa en la parte de la política, del sistema de gestión e información sobre los derechos humanos. Y en la parte de medio ambiente se tiene responsabilidad social corporativa en la política ambiental, sistema de gestión, informes ambientales y mejoras para reducir el impacto como tal ambiental. Bueno, vamos a validar la parte del marco teórico. Entonces, el marco teórico nos indica que este artículo se basó en tres teorías para poder complementar como tal este estudio que se realizó, las cuales son la teoría de agencia, que pues en pocas palabras nos indica que la independencia reduce conflictos. Esta teoría de agencia fue establecida o fue tratada por Fama y Jensen en 1983. Esta explica que existe un conflicto de intereses entre los propietarios y los administradores. Los consejeros de la administración independientes, es decir, que los externos no ejecutivos actúan como mecanismo de control para mitigar cualquier conflicto. Esta independencia permite como tal supervisar a los directivos del sector bancario mucho más, pues con mayor objetividad, porque ya ahí sí pues tienen más capacidad como tal de exigirles comportamientos más respetuosos, más responsables y todo pues como relacionado con la responsabilidad social corporativa. Entonces nos indica que cuanto mayor de independencia es el consejo, más fuerte es el mecanismo de control ante el sector bancario. Tenemos la teoría de la independencia teoría de dependencia de recursos, que fue establecida en 1978. Este nos indica que se plantea que los consejos no solo controlan, sino también aportan recursos valiosos a la empresa. ¿Qué tipo de recursos? De conocimientos, habilidades, redes de contacto, legitimidad.
Entonces, desde esta perspectiva, la diversidad del consejo en términos de género, de nacionalidad, amplía eh, capacidades, amplía perspectivas, experiencias disponibles, lo que mejora, lo que contribuye a tomar mejores decisiones estratégicas, incluyendo la responsabilidad social corporativa. Tenemos también la teoría de la legitimidad, establecida en el 2002. Esa nos dice que sostiene que las organizaciones buscan actuar de manera más precisas como legítimas ante la sociedad. Los bancos o el sector como tal bancario adoptan prácticas de responsabilidad social corporativa para asegurar la supervivencia y la aceptación social, lo que muestra como tal conformidad con los valores y con las normas actualmente vigentes y aplicables a su sector económico. En esa teoría como tal explica que por qué los bancos se involucran con la responsabilidad corporativa más allá de los motivos netamente económicos. Bueno, durante el artículo se validaban pues como tal tres hipótesis, las cuales eran entre mayor dependencia del consejo, perdón, a mayor independencia del consejo, mayor compromiso es con la responsabilidad social corporativa. Entonces recordemos que la independencia del consejo se refiere a que sean consejos no ejecutivos, que sean como tal externos. Los consejeros independientes son más conscientes de las demandas sociales, la reputación profesional y todo esto pues depende de mostrar un comportamiento ético y responsable. En esta hipótesis nos indica que la parte pues de que agregan dentro de esa independencia del consejo lo que hemos hablado anteriormente, las dimensiones sociales de derechos humanos y de medio ambiente. Tenemos una segunda hipótesis que nos indica que a mayor presencia de mujeres en el consejo, mayor compromiso es con la responsabilidad social corporativa. Entonces las mujeres tienden, tenemos a tener como tal una visión mucho más consciente del medio ambiente, del estilo de liderazgo que es más participativo, más democrático, más orientado como tal a la comunidad. Y tenemos la tercera hipótesis que la diversidad, perdón, que es a mayor presencia de consejeros extranjeros, es decir, pues diversidad de nacionalidad, mayor compromiso con la responsabilidad social corporativa. Entonces nos indica que si se tiene en cuenta como tal los consejeros de otras nacionalidades, ellos aportan pues diferentes perspectivas culturales, experiencias heterogéneas, una visión un poco más amplia de los grupos de intereses internacionales. Bueno, ya como tal, como la metodología que se aplicó para este estudio en el artículo, se validó que se tuvieron 877 observaciones de 159 bancos privados que pertenecían a 9 países, los cuales eran Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos. Este análisis se hizo entre el periodo 2004 al 2012. Lo que muestra, pues la muestra es de un panel como tal incompleto porque no todos los bancos de los diferentes países tenían todos los datos disponibles durante los años que se realizó el estudio. Bueno, nos indica, esta metodología en la parte de la fuente de datos. Entonces, pues se validó toda la parte de datos económicos y financieros de los bancos, datos de responsabilidad social corporativa que se obtenieron mediante cuestionarios enviados a las empresas y revisados por especialistas del sector. Y se validó también datos de gobierno corporativo específicos del sector bancario. En variables de modelo podemos validar dos variables, variable dependiente y variable independiente y variable de control. Entonces vimos que en las variables dependientes nos decía que el nivel de desempeño de la responsabilidad social
corporativa estaban pues entre 60 por ciento, más o menos, pues está más o menos. Tenemos que las variables independientes eran pues como tal porcentaje de consejeros no ejecutivos, en este caso como hemos hablado anteriormente, independencia, porcentaje de consejeras mujeres, diversidad de género y consejeros, porcentaje de consejeros extranjeros, lo que habíamos hablado que era la diversidad de la nacionalidad y variables como tal de control, que era el tamaño del consejo, actividad del consejo, o sea, número de reuniones, total de bancos, crecimiento de préstamos, activos, activos líquidos, riesgos bancarios, entre otras variables. Tenemos como modelo de econométrico. Para este modelo econométrico se utilizó una metodología de Tobit para los datos de panel. ¿Eso qué quiere decir? Que esta metodología fue la más adecuada para la variable, para esas variables. Este modelo como tal descompone el error en dos componentes, la variación aleatoria entre observaciones y uno individual que era la heterogeneidad persistente no observada a cada banco. Bueno, se propuso como tal tres modelos, que el primero era analizar solamente la independencia, el otro era analizar solo la diversidad y el tercero era analizar en conjunto la independencia y la diversidad. Se tuvo como tal como resultados a este caso de que la independencia impacta positivamente la responsabilidad social global y la dimensión social, que es lo que hemos hablado. La diversidad de género no, la diversidad de género, perdón, y diversidad nacional no son tan significativos globalmente en la parte de la RSC, pero sí impactan positivamente a los derechos humanos. Y la diversidad nacional impacta positivamente a la parte de del medio ambiente. Bueno, entonces como pues hablando de esto un poco más global, nos indica que la independencia del Consejo tiene un efecto positivo y significativo en un 99% de confianza de RCC de manera global. Entonces, a mayor porcentaje de consejeros no ejecutivos, mayor compromiso responsable del banco. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a confirmar la hipótesis número uno que anteriormente se había nombrado. La diversidad de género y la diversidad nacional no muestra un efecto significativo, por lo cual se rechaza la hipótesis número 2 y número 3 anteriormente habladas. Entonces, la independencia actúa como tal sobre cuestiones sociales porque los consejeros externos están pues orientados a responder a las expectativas de la sociedad en términos laborales, comunitarios. La diversidad de género impacta en los derechos sociales, derechos humanos, perdón, porque las mujeres tienen mayor sensibilidad empática, emocional y ética. Y la diversidad de nacionalidad impacta sobre los derechos humanos y medio ambiente, porque estos consejeros como tal externos aportan ante lo que anteriormente les había nombrado, perspectivas culturales que nos aportan pues una visión más global sobre estos temas. Bueno, como conclusión a este artículo, eh, el Consejo de Administración sí es fundamental como tal dentro de las organizaciones, en este caso pues sector bancario, ya que su estructura, su composición e independencia va a influir directamente en el grado de compromiso que los bancos tienen o el sector bancario tiene con la responsabilidad social corporativa. Entonces, un consejo más independiente, más diverso, no solo beneficia pues como la parte interna, que serían los accionistas, sino también a la sociedad y a la estabilidad del sistema económico. Lo que yo comprendí de ese artículo o lo que aprendí esta semana, pues de que yo no tenía como tal conocimiento de cómo era como ese funcionamiento interno del banco.
Yo veía como tal un banco como, no sé, como una institución financiera, pero pues descubrí que tiene pues un órgano que es muy principal dentro del sector bancario, que es el Consejo Administrativo, pues el cual es responsable de todas esas decisiones pues súper importantes que incluye pues como tal la responsabilidad social corporativa, que impacta también a la parte de la sociedad, del medio ambiente, de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias por la atención y pues sí, me quedo cosas muy positivas de este o cosas nuevas de este artículo.